Este espacio de todos los jueves nos invita, nos convoca a recordar, a recuperar, a valorar la historia relacionada con nuestras Islas Malvinas. Y hoy vamos a tener en esta Ruta Nacional Malvinas un encuentro realmente muy emocionante que nos honra porque es la hermana de un héroe, porque además está conduciendo una asociación de familiares de caídos en Malvinas, así que es un gran placer iniciar de esta manera nuestra Ruta Nacional Malvinas. Nos vamos a Berazategui para encontrarnos con nuestro compañero Rubén Russo. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Rubén, le vamos a hacer un lugarcito allí al lado a Fernanda Araujo. Fernanda, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. Bueno, ahí te estamos viendo y escuchando perfecto. Rubén, ¿de qué se trata la historia de hoy y el aporte valioso de esta mujer? Sí, antes te digo que los estoy escuchando muy bajo. No sé si hay posibilidad de que suban un poquito el volumen o en mi teléfono, pero bueno. Se trata, bueno, de una historia de un gran héroe y la historia de, bueno, de una familia también que con mucho dolor jamás bajó los brazos y siguió buscando la verdad y fundamentalmente siguió buscando a Elvio, ¿no? Al hermano de Fernanda. Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rubencito. Por acceder, bueno, muchísimas gracias por acceder a esta charla, a contarnos tu historia, que la verdad que es maravillosa. Cuando digo maravillosa, quiero decir, nada, obviamente es trágica por la pérdida de Elvio, por todo lo que eso implica, pero por cómo después se fueron dando las cosas, digo, después de tanto sufrimiento, bueno, vos nos lo vas a ir contando, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo finalmente pudieron tener un poco más de paz para ustedes, para tu mamá. Así que bueno, no sé si te parece, Sergio, que Fernanda un poco nos empiece a contar quién fue Elvio, ¿no? Sí, Fernanda, a mí lo que más me impresiona entre toda la historia de tu hermano y de ustedes es esa decisión de sumarse porque la patria lo necesitaba después de haber tenido la baja. Este hecho lo marca él y marca a toda la familia, me parece, como esta disposición a ofrecer la vida por el país. Sí, esta decisión lo marca él, marca a la familia, pero también marca a un país y a toda una generación, o por lo menos a la mayoría. Sé que hay un puñadito, son los menos, pero sí la mayoría de los veteranos de guerra, porque los veteranos y los excombatientes son los que volvieron, los nuestros son caídos en combate, nuestros héroes caídos en combate. Esto marcó y separa la famosa desmalvinización que hubo después del término de la guerra, ¿no? Porque la guerra duró 73 días, pero nosotros hace 38 años que venimos trabajando la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, justamente para torcer este brazo, ¿no? Para torcer esto que es esta desmalvinización, que es lo que mi hermano, Elvio Eduardo Araujo Penón, es lo que no hubiese querido junto con sus compañeros, lo que no quieren, porque ellos fueron a defender algo que nos corresponde, por hecho, por derecho y por historia. Fueron a defender a su patria. Y esto, bueno, así lo hizo Eduardo. Para nosotros
Claro, todos le dicen Elvio porque es el primer nombre. Elvio también se llamaba mi papá, Elvio Laureano Araujo, y para nosotros, para la familia, para los más cercanos, es Eduardito o Edu. Todos conocidos por Edu, Cabezón, Agapito, porque tenía varios apodos. Pero sí les puedo decir, porque fui testigo y me acuerdo patente, el 2 de abril de 1982, Eduardo ya había ganado su baja, porque él había hecho su servicio militar obligatorio, claro, todo en 1981, y el 20 de junio del 81 fuimos con mamá, papá no pudo porque papá era embarcado, y él nos pidió, aparte, siempre fuimos muy unidos, cada acto que había o algún acontecimiento, nosotros estábamos acompañando siempre a Eduardo en el regimiento o en distintos lugares, a donde estuviese él con su regimiento, el regimiento 7 Coronel Conde de La Plata, y ese 20 de junio del 1981, en la ciudad de Berisso, en La Plata, él jura defender a su bandera y a su patria si era necesario hasta dar la vida. Él lo hizo, lo juró. Y el 2 de abril, pues ya tenía su baja totalmente ganada, se la dio el teniente Baldini, que el teniente Baldini también muere en Monte London. Era un militar muy, muy duro, muy buen militar, y él vino muy feliz y muy orgulloso porque se la había ganado y él se le había dado a la baja. Y el 2 de abril, o sea que no había pasado un mes, el 11 de marzo del 82 le dan la baja, y el 2 de abril, me acuerdo patente, porque habíamos ido a hacer un mandado, papá estaba en casa en ese momento, y me acuerdo que al regresar veníamos rápido, me acuerdo porque mi pasito era más rápido, o sea, yo venía casi corriendo al lado de él, o sea que su tranco, su caminar era más rápido. claro. Y sentía que algo pasaba, o sea, yo sentía que algo pasaba, porque Eduardo estaba distinto. Y se ve que en ese trayecto, en ese mandado, Eduardo escuchó algo. Entonces cuando llegamos a casa, estaban mamá y papá esperándolo, claro, mamá y papá ya sabían también, y Eduardo, me acuerdo patente que le dice, yo me voy a presentar. Y yo, claro, yo medio como que no entendía nada, pero sabía que lo poco que entendía no me gustaba mucho lo que estaba escuchando. No me gustaba mucho, se ve que las energías o lo que estaba pasando. Entonces mamá le dice, no, pero ya te dieron la baja, me dice, si te necesitan te van a llamar. Entonces Eduardo vuelve a decir, yo me voy a presentar. Y ahí lo mira papá y le dice, papá, yo hice un juramento. Claro, después yo de grande empezó a entender un montón de cosas, porque papá, mamá también, hombres de campo, de provincia, ellos son oriundos de Entre Ríos, de Colón, Entre Ríos, ajá, ahí están mamá y papá. Papá era el típico, la palabra dada se cumple. No hace falta una firma, con un apretón de manos, ya hay, o sea, esa estirpe, ¿no? Esa clase de hombre que una palabra dada se cumple, claro. Y eso así nos enseñaron a los dos, y sobre todo Eduardo. Y Eduardo cuando juró, y lo hizo, o sea, no fue una palabra, fue un sentimiento y fue un juramento. Claro. Tanto que se presenta, y el 11 de abril fue el cumpleaños de mi papá, él ya estaba en el regimiento, papá ahí lo pudo ver, con mamá, lo dejaron entrar, pudieron llevar la guitarra, le dejaron entrar la guitarra, pudo tocar, pero mamá tiene un recuerdo de ese día también, porque ellos estaban en el casino de suboficiales, festejando, mamá había llevado pollo al horno con papas, y Eduardo había traído unos compañeros a esa mesa y estaban de guitarreada, y afuera empezó a sonar el himno nacional. Entonces todos se pusieron de pie, Eduardo se puso de pie, se sacó su birrete, el birrete se lo ponían acá, y se lo sacó, se lo puso, y lo saludó, y le dijo a mamá, voy a cantar el himno saludándolo con el saludo 1, siendo soldado. Todo eso yo les estoy hablando de un soldado conscripto, y ya que le habían dado la baja. Claro. Y ahí él ya estaba incorporado de nuevo. Entonces lo saludó, y eso es lo que le quedó a mi mamá hasta el día de hoy, cuando escucha el himno nacional, lo ve, lo siente parado al lado de ella, haciendo el saludo 1 a su himno, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que tiene que ver la historia de este joven hombre, como lo decimos, esto basta de, ay, los pobres chicos de la guerra, y a los pobres pibes que lo mandaron al muere. Y bueno, acá tienen, esto les estoy contando desde la primera persona, ¿no? Si realmente este joven hombre se merece que le digan eso. Totalmente. Fernanda, bueno, en muchos casos hemos tenido que construir, por no estar allí, construir lo que pasó a partir de los testimonios
de quienes sí estaban, porque en el caso de Eduardo no volvió, pero sí, supongo yo, habrás reconstruido cómo, cómo fue su accionar en Malvinas y en esa cruenta batalla de Montelondon, a partir de quienes estaban allí alrededor. ¿Cómo fue esa reconstrucción de esa parte de la historia de Eduardo? Esto empieza en la familia, ante la falta de respuesta de un Estado. Es increíble, ¿no? Porque el Estado, la patria, lo convoca y él dio absolutamente todo por ello. Y después un Estado, y todos los Estados, nosotros, sobre todo los familiares de los caídos, somos los grandes olvidados en esta historia. Y es increíble como todo siempre fue de abajo hacia arriba, como los familiares comienzan a trabajar para hacer visible a los muertos y para llevarlos al lugar donde están hoy, y llevarlos al lugar a donde lo recuerdan la mayoría, como nuestros héroes contemporáneos. Ante la falta de respuestas y no tener absolutamente nada de nada, porque nosotros no sabíamos que le había pasado a Eduardo, no, realmente no lo sabíamos, y así le pasó a varios familiares. Los familiares empiezan a juntarse y por allá, por el 83, se enteran que hay un cementerio, que es este cementerio que fue construido por el capitán o el coronel Jeffrey Cardoso, el inglés Jeffrey Cardoso. Bueno, sí, ellos en ese momento, Jeffrey Cardoso, los familiares ni sabían que existían, ¿no? Pero se enteraron que existía un cementerio, y fíjense la desesperación de este conjunto de familiares que gestionan un barco que se llamaba Lago Lácar, y se suben al barco y se van. Y ahí en ese barco se va mi papá. Mi mamá se queda conmigo porque yo era peque, y obviamente estaba todo muy fresco. Ese barco llegó a Puerto Madryn, y en Puerto Madryn empiezan a pedir que vire y que vuelva a puerto, en Buenos Aires, porque por orden inglés, o sea, a ver, los ingleses no es que dieron una orden, sino que dieron un aviso de que si pasaban las 200 millas puestas por ellos en las islas, ese barco iba a ser bombardeado. Entonces, bueno, ahí empieza como un dilema entre los familiares. Algunos querían seguir, la locura, ¿no? También de la desesperación de querer llegar, y otros dicen no. Por ejemplo, mi papá fue uno de los que tuvo un poco de razón, no siguió tanto por el corazón, sino por la razón, y dijo, yo tengo mi señora y mi nena en puerto, así que necesitamos volver. Y ahí, cuando ya deciden regresar a Buenos Aires con las manitos vacías, porque era la ilusión de llegar y encontrar algo, ahí se hace un juramento en ese barco, y ahí se funda esta comisión, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Y ahí en ese juramento fue que iban a volver, que iban a llegar a las islas y que iban a construir un monolito en el cementerio. Esto fue en abril del 83, este intento fallido. Hasta el 91, 18 de marzo del 91, la Comisión de Familiares siguió trabajando, siguió haciendo de todo para poder gestionar y para poder llegar. El 18 de marzo de 1991, conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, llegamos un contingente grande a las Islas Malvinas, a Mount Pleasant. De ahí nos trasladan en helicóptero al cementerio, y bueno, fue muy fuerte ese impacto, pues fue la primera vez. Y ahí mi mamá, si bien ella sabía, porque la Cruz Roja le informa antes, ella necesitó, como todas las madres que estaban con ellas, aparte mamá buscó a las madres de González, de Miguel Ángel González y de Miguel Ángel Arrascaeta, que murieron con mi hermano. Los tres mueren en la misma trinchera, en el Pozo de Zorro. Entonces las tres empezaron a buscar sus tumbas, no las encontraron. En ese momento eran soldado argentino, solo conocido por Dios, con una chapita que decía en inglés, porque eran las cruces originales, puestas por los ingleses, y eligieron 3 cruces juntas, y dijeron, bueno, las palabras de mamá, ¿no? Esta va a ser mi cruz, porque todas estas cruces son mi hijo. Claro. Y Malvinas es mi hijo, y todos ellos son mis hijos. Y esta va a ser la cruz que yo elegí y elegiré para el resto de mi vida y para mi familia, para honrar a mi hijo.
Bueno, de ahí al 91 hasta, bueno, tuvimos varios viajes, mamá, papá, gracias a Dios pudieron llegar, también pudieron llegar a Montelondon, esa foto que estamos viendo ahí, estamos seguros que es Eduardo, el que tiene el cigarrillo en la boca, eso es en Montelondon, podemos ver atrás las dos hermanas, ahí Eduardo está, el día que le dan la baja, ese es el día que él termina su servicio militar obligatorio, está Carrizo, también que veterano de guerra en Malvinas. Bueno, después transcurrieron los años, la comisión siguió trabajando y ese monolito que recién les conté, de ese juramento que se hizo en ese barco, se transformó en el monumento que ven hoy. Ese monumento, cuando ustedes ven el cementerio argentino en Darwin, ese monumento está construido por la comisión de familiares, está construido por los familiares directos de nuestros héroes. Fernanda, por eso les digo, sí. Dos preguntitas. Una, bueno, quienes vivimos en la Patagonia estamos acostumbrados al viento, al frío, a la lluvia, a esas temperaturas muy parecidas a la de Malvinas. Me imagino lo que habrá sentido Eduardo, que vos quizá también lo hayas sentido cuando estuviste ahí en London, ¿no? Sí, me pasó la primera vez que subí, la primera y única que subí a London, cuando estuve 4 horas, se me congelaron los pies, y tuve sí un ataque de nervios, obviamente, cuando yo caigo en conciencia de lo que Eduardo había padecido antes de recibir la muerte, pero después entendí que no era no lo vi como una víctima, lo vi doblemente héroe. Dije, wow. Encima después recibe la muerte, ¿no? Yo digo, este hombre también, o sea, y él lo deja plasmado en las cartas, o sea, esto no es algo, simplemente esto es una unión de cosas, pero el haber sentido el frío, alimentada, como estaba, abrigada, con la ropa seca, de unas horas nada más, cuando yo bajé me costó mucho articular la cara, lo único que tenía descubierto era esto y me costó mucho articular lo que fue la boca, y ahí, bueno, es como me agarra como una descompostura, porque fue muy fuerte. Pero sí entendí y entendimos el grupo de familiares que estuvimos ahí, digo, nosotros dijimos, fueron doblemente héroes, porque a pesar de todo, de todas de todo esto que tuvieron que sufrir con el clima y con el alimento, que sabemos que claro que sí, que faltó, ellos seguían poniéndole el pecho y seguían esperándolos a los ingleses y seguían escribiendo y seguían diciendo, los estamos esperando, porque vamos a defender esto como defenderíamos a nuestra mamá, la patria, ¿no? La patria, la madre grande. Entonces, nosotros lo vemos de esa manera. Y bueno, ahí está, lo que ustedes pueden ver, que se transformó y qué hicieron los familiares. Porque este cementerio que ustedes ven, esto no lo hizo el gobierno, no lo hizo, no, esto es pura y exclusivamente lo que se ve atrás. Ese es mi hijo que le está poniendo la bufandita, una bufanda que tejió una de nuestras hermanas, Olga Genes, la hermana de Ramón Gumercindo Acosta. Eso que ven atrás, todo ese monumento, esas cruces, las cruces también, las originales fueron levantadas y traídas a Continente, esas cruces son del Apacho, o sea, y todo el material fue elegido por los familiares. El Apacho, ustedes saben, la fortaleza de esa madera, pintadas de blanco por la pureza, Fernanda, el cementerio, el monumento, sí. Justamente, aquí, bueno, estuvimos hablando en su momento con Julio Aro, también con Elma Peloso, que fue la primera mujer que dio el consentimiento para el estudio de ADN, la identificación. En todos los casos se coincide que el duelo se puede hacer cuando hay un cuerpo, cuando hay un reconocimiento, ¿verdad? Mira, en nuestro caso fue muy fuerte, doblemente fuerte, porque la comisión de familiares era la postura dura. Nosotros no queríamos que se tocara el cementerio. La comisión de familiares no estaba de acuerdo con las exhumaciones de las tumbas. Y hubo y hay todavía, hay familiares que por ahí no nos pueden entender, y bueno, pero ustedes nos pusieron palos en la rueda. Y la pregunta, siempre hay que hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? O sea, hubiese sido genial que nos vengan a preguntar. Fueron muy pocas las personas que nos preguntaron,
¿por qué ustedes no quieren que se toque el cementerio? Porque un día nos levantamos y dijimos, no, no queremos que se toque el cementerio. No, claro que había un porqué enorme. ¿Por qué? Porque no teníamos respuestas como siempre. A nosotros, nadie nos vino a decir nada. Por ejemplo, mamá Elma, nosotros a Elma Peloso le decimos a todas las madres de la patria, mamá Elma, que es un dulce de leche. Mamá Elma tuvo la suerte de tener a un Julio Aro que le fue a hablar, que le dijo, que le habló, le explicó. Entonces, claro, estaba todo genial. Pero a mi mamá, por ejemplo, a María del Carmen Penón, nadie le vino a hablar, nadie le tocó el timbre, nadie le tocó la puerta, nadie le... O sea, mi mamá un día se enteró que iban a exhumar los restos del cementerio. Entonces, ante la falta de información, obviamente que viene otro y te dice, esto es una jugada inglesa, porque quieren levantar los cuerpos y los quieren traer a Continente, y después nos decían que iban a meter cañitos, cánulas, y que iban a sacar pedazos de cuerpo, y que después esto iba a ser una fiesta de huesos y que el hueso iba a salir en la revista Gente. O sea, nos dijeron tantas cosas. Obviamente, si a vos no te informan y no te explican cuando se va a tratar algo tan delicado como esto, si no te lo explican y no te lo detallan, vos como mamá, yo como hermana, obviamente que uno cuida como un hijo, eso es un tesoro. Además, yo a mis hijos los tengo y se pueden defender. Esto es un tesoro, es sagrado, no se toca. Entonces, claro, cuando empezaron con todo esto, no, el cementerio no lo tocan. Hasta que, bueno, empezamos a escuchar y a ser escuchados, sobre todo, a ser escuchados. Cuando acá aparece, en esta historia, mi mamá es una bisagra muy grande, pero también la otra bisagra es el secretario de los Derechos Humanos, en su momento, Claudio Abreu. Claudio Abreu entendió por qué nosotros teníamos esta postura. Claro. O sea, no era una postura caprichosa porque no queríamos, no, el tipo entendió, porque él fue el que preguntó por qué. Pero también aparece la Cruz Roja Internacional. Cuando aparece la Cruz Roja Internacional, también empieza a preguntar por qué. Claro, cuando nosotros empezamos a explicar, no, porque van a meter una cánula, porque los van a levantar, porque los van a traer a Continente. Ellos cuando empezaron a escuchar eso, ¿y de dónde sacaron todo? Y no sé, hay gente que nos viene diciendo cosas, no va a ser así. Bueno, ¿dónde estaban todos ustedes que no nos dijeron todo esto? Claro. O sea, siempre lo mismo con nosotros, los familiares, siempre lo mismo. La mayoría de los familiares siempre nos pasa lo mismo. No tenemos la información que nos merecemos. No la tuvimos desde el principio. Nunca supimos que le había pasado a Eduardo, tampoco le avisaron y le preguntaron a mamá. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, bueno, después las fuimos entendiendo. Y como todo, amor. Pues yo siempre, nosotros sostenemos que ellos, en el caso de Eduardo, con sus compañeros, tuvieron la entrega de amor más grande que puede tener una persona. Yo siempre digo, sin sonar soberbia, ¿no? Es casi, no te voy a decir porque es supremo, pero es muy cerquita a lo que hizo Jesús. Es el dar todo por sus hermanos. Porque fue por sus hermanos. Eduardo, cuando fue con sus compañeros, ellos no fueron, por ejemplo, con bandera política partidaria. Ellos fueron por la celeste y blanca. Podemos discutir después, podemos discutir si la guerra, o sea, obviamente nosotros no queremos más guerras, pero podemos discutir Galtieri, podemos discutir años, pero corriendo todo eso de lado y poniendo a todos los soldados héroes que murieron en Malvinas, los que mueren en el crucero General Belgrano, en el crucero Islas de los Estados, nuestros aviadores, civiles, soldados, conscriptos, suboficiales y oficiales, todos los que murieron, poniendo a ellos en el medio, no hay discusión. Lo dieron todo por todos nosotros. Absolutamente. Fernanda, nos enganchamos charlando vos y yo y nos olvidamos de Rubén. Rubén ¡Ay, Russo. Rubén! Estás ahí, Rubén. Que Rubén organizó un montón, la verdad, un divino. Estoy escuchando muy atento. Te pregunto algo, Fernanda, y corregime si tengo mal la data. Digamos, ustedes tardaron muchísimo tiempo en saber algo de Elvio. En que tengo entendido que por un excombatiente que volvió, ustedes empiezan a saber más o menos algo de él, o lo ubican en lo que fue la batalla, el combate en Monte London, que fue uno de los más bravos, por así decirlo.
y otras, y digo, ¿en qué momento también empiezan a saber algo más de lo que fue el conflicto en sí, o lo que fueron los últimos momentos de Elvio en combate? Sí, nosotros, como dije al principio, ¿no? Ante la falta de respuestas, mis padres, bueno, empiezan a trabajar para llegar a las islas. Y después, a medida que yo empiezo a crecer, yo empiezo a buscar, mi mamá buscaba respuestas con el regimiento, con el Estado Mayor, conjuntos. Cuando yo empiezo a crecer, empiezo a buscar a los compañeros, ¿no? Había compañeros que venían a casa, pero no hablaban. Entonces después cuando yo empecé a crecer y empecé a entender, yo digo, bueno, es entendible que no hablen, porque estaba mi mamá, mi papá. No debe ser fácil tener que decirle a una mamá, y aparte no era la responsabilidad de ellos, qué le había pasado a mi hermano. Pero concretamente no habíamos encontrado el que había estado al lado o cerca. Entonces a medida que empezó a crecer, empezó a buscar. Entonces cada veterano que yo veía del Regimiento 7, que era de la Compañía P, y que lo conocía Eduardo, yo le preguntaba, digo, decime la verdad, yo soy la hermana, no soy la madre, y necesito saber. Hasta que después, hablando con papá también, me entero que está el cabo primero, Juan Eduardo Martínez. Entonces empieza una búsqueda, y un veterano de guerra, de aviación de ejército, nada que ver, lo encuentra, como que me hace un regalo. Y ahí nos hacen una cena, sorpresa, yo no sabía, hacen una cena en San Martín, un grupo de veteranos, y nos juntan a Juan Eduardo Martínez y a mí. Juan Eduardo Martínez estaba al lado de mi hermano. Juan Eduardo Martínez sale expandido, y queda muy mal herido por la misma bomba que lo mata a mi hermano y a sus otros 2 soldados, de la cintura para abajo. Había otro veterano de guerra, Pedro Díaz, también del Regimiento 7, que lo levanta también a Juan Eduardo Martínez. Juan Eduardo Martínez, cuando yo logro encontrarlo y empezar a conocerlo, porque imagínense que yo no podía, el día que lo conocí, yo hubiese tenido tantas preguntas ese día. Lo único que sí pudimos hablar, ese día el centro de veteranos estaba lleno, y justamente le dicen Eduardo también, ¿no? Pero Eduardo y yo, estoy hablando del cabo primero, el cabo Eduardo y yo, es como que nos quedamos aislados del mundo, todo el mundo, el resto entendió, quedamos a un lado, y me acuerdo patente que él me dijo, tengo esquirlas todavía, y se levantaba el jean y me hacía tocar sus piernas, y yo las sentía, las esquirlas, y le pregunté si tenía alguna esquirla guardada, porque me dijo que se las iban sacando, a medida que le molestaba o le dolía se las sacaban. Entonces me dijo que sí, y le pedí si me la regalaba. Me regaló esa esquirla, la tengo guardada. Y así pasaron los años, y así fuimos haciendo una amistad con mi familia, porque él necesitaba llegar a Colón y hablar con mi papá y pedirle perdón, porque mi papá, él estando internado, porque a mamá y a papá le llegaron a decir que mi hermano estaba vivo en el Regimiento 7, yo me acuerdo de ese día. Le dijeron, póngase contenta, señora, su hijo vive. Qué bárbaro. Mi mamá se desmayó, yo corría alrededor de mi mamá, mi papá lo agarraba, levantaba el milico de la solapa, le decía como que está vivo, está muy mal herido en Campo de Mayo, así que todos a Campo de Mayo. A mí me dejaban en algún lugar porque yo era chica, y ahí mi papá pudo entrar y ver a Juan Eduardo Martínez, que estaba todo enyesado, vendado, de la cintura para abajo. Y bueno, obviamente que Juan Eduardo Martínez tuvo la orden de decirle que él lo había dejado a mi hermano muy mal herido. Y Juan Eduardo Martínez no quería hablar con mi papá, porque sabía que le tenía que mentir, y tuvo la orden, bueno, le dijo eso, y mi papá se dio cuenta, porque dice, papá, él con la boca me decía algo, pero con sus ojos me decía otra cosa. Así que bueno, la búsqueda, yo sabiendo todo esto, cuando lo encuentro, esto fue en el 2007. Yo logro que Juan Eduardo Martínez hable en el 2013, porque no quería hablar. Llegaba hasta cierto punto y no quería hablar más. Y hemos pasado Navidades, Años Nuevos, ha ido a Entre Ríos, y así todo cuando se trataba de hablar de la muerte de Eduardo, llegaba hasta cierto punto y en el 2013 me lo pudo contar. Bueno, y ahí él es donde me dice que esa noche, la noche, al día anterior, en Monte London, los corren de posición.
Entonces, correr de posición suena como, sí, agarro mi valija y me voy. No, la correr de posición era una mudanza, era hacer un pozo nuevo, sacar todo lo que estaba en ese pozo. Ya ellos estaban cansados, estaban exhaustos. Entonces dice que esa noche, la noche del 11, hicimos lo que hicimos todas las noches. Yo les pedí que se saquen los borcegos, porque tenían las medias muy mojadas, para que las medias estén oreadas. Rezamos un rosario, dice, no sé si lo rezábamos, creo que lo rezábamos mal, pero rezábamos, intentábamos rezar un rosario. Y claro, era tanto el cansancio, acompañado con el clima y la mala alimentación, que se quedaron dormidos, y de golpe él se encuentra con un zumbido en el oído en otro lugar. Y ahí, como en las películas, y ahí es la bomba. Entonces él, y esto también está alineado con otras versiones, que es un rompecabezas, que Eduardo se para, la primera vez el cabo Eduardo se para con su fusil y se cae. 3 veces se incorpora, y las 3 veces se cae. Él se incorpora, claro, en caliente no se daba cuenta, él estaba, las piernas las tenía hechas pelota. Claro. Y él se levantaba con sus fusiles porque se dio cuenta que estaban atacando, aparte ya se escuchaba. Con todo lo que estaba aturdido, escuchaba en inglés, ahí dando vueltas, ¿no? Y el infierno que se había desatado. Porque dicen que Monte London se hizo de día, porque eran balas trazantes, las bombas, entonces es como que todo se iluminó y las voces en inglés. Entonces, la tercera vez que se cae se da cuenta que ya no se puede incorporar porque sus piernas no funcionaban, y él empieza a arrastrarse, porque él dice, se acuerda de, tengo que buscar a mis soldados, se empieza a arrastrar, y dice, y cuando yo me logro arrastrándose, como ubicarse a donde estaba la posición, él dice, me voy, y él dice, me caigo antes de llegar. Claro, me caigo antes de llegar es que el pozo de zorro se agrandó. Claro. Por eso se cae. Claro. Cuando se cae, es lo que logra decirme ahí, me dice, me caigo adentro de pedazos de cuerpo. Entonces yo ahí quedé pensando y digo, bueno, Eduardito muere producto de una bomba, mi hermano, y está muy lastimado. Bueno, como pude, se lo trasladé a mamá, papá ya no estaba, papá muere en el 2012, y quedamos así. Entonces la mamá siempre estuvo convencida de que Eduardo estaba fundido en Monte London. Y ahí viene esto aparejado al tema de las exhumaciones. Cuando nosotros éramos la posición dura, que decíamos no queríamos que se toque el cementerio, un día yo haciendo terapia, me dice, el psicólogo me pregunta si yo había hablado con mamá. Y me quedé muy mal porque le dije que no había hablado con mi mamá. Claro, yo tenía tanta mi postura de la institucional, acompañando a los familiares, que no tenían transparencia esto de que no había hablado con mamá. Entonces, pequeño detalle, bueno, me preparé, hablé con mamá, y traté de despojar todo. Mamá, olvídate de la comisión, olvídate de mi gestión, olvídate de mi presidencia, olvídate de todo, y hablemos mamá y María Fernanda, y hablemos de Eduardo. Entonces ahí le pregunté, y ella realmente me dijo, mira, mija, yo no necesito que toquen el cementerio, porque para mí Malvinas es mi hijo, y mi hijo es Malvinas. Pero, me dijo mamá, hay otras mamás que sí necesitan. Entonces me dice ella, porque nosotros íbamos por el recurso de amparo. Entonces dice mamá, si yo presento un recurso de amparo, paramos todos. Sí, mamá. Claro. Entonces me dice, ¿quién soy yo para quitarle a la otra mamá que sí tiene la necesidad de saber a dónde está su hijo? Porque si mi hijo está en el cementerio, van a tener que tocar a mi hijo para que esa mamá sepa, sí, mamá, que lo hagan. Si me prometen y me juran que lo van a hacer a la altura que ellos se merecen, que lo hagan. Y a mí me abrió la cabeza, pues yo, esta mujer por segunda vez estaba entregando a su hijo. O sea, el acto de amor lo puede todo, pues eso fue un acto de amor, porque ella no pensó en ella dijo, yo lo necesito, pero él pensó en la otra mamá, y esto es Malvinas, es amor, porque nuestras mamás fueron amor. ¿Por qué fueron amor? Porque esos hijos fueron amor. Estos son todas historias de amor, como dijeron hoy, entre tanta tragedia. Fíjense esto que nosotros les mostrábamos recién, la Comisión de Familiares logró transformar todo ese dolor en amor. Y totalmente. Todas las broncas y los odios, porque los hubo, claro que sí, esto que les cuento, la búsqueda, su hijo vive, y buscarlo, y todos los odios y las broncas, la transformaron en obra. Y la obra está ahí, lo que están viendo ahora.
esas cruces, el monumento, ¿no? Y un Eduardo Urnequian, el empresario, porque nosotros tuvimos, todo esto es obra nuestra, pero a nosotros nos faltaba un pequeño detalle, nos faltaba $1.000.000 para poder construir esto. Y Eduardo Urnequian, de la mano del embajador inglés en ese momento, Robin Christopher, porque Robin Christopher sabía, porque nosotros tenemos diálogo con los embajadores y con los isleños y con los ingleses, obvio, porque si no, no podemos hacer todo esto que están viendo ahora en las fotos, sería imposible, ¿sí? Sabiendo que nosotros teníamos todo, pero que no teníamos a alguien que nos ayudara o financiara esta obra, apareció el empresario Eduardo Urnequian y nos financió la obra, y bueno, esta obra es la obra, se sabe que es la obra más grande que se hizo en la historia con 2 países que todavía están en litigio. Totalmente. Y un cementerio en un territorio enemigo, digamos, ¿no? Eso no, es... en el territorio enemigo no, en un territorio usurpado por el enemigo. Exactamente. El territorio es nuestro, pero sí, sí. A lo que voy es que fíjense que con el amor se logra, que la resiliencia se puede, que desde el lugar más inhóspito pueden salir flores, que es lo que estamos haciendo ahora, este proyecto de que los invito a ustedes también, los invitamos. Con Venecitas vamos a armar hortensias que van a ser trasladadas, o sea, las hortensias se hacen con pétalos, los pétalos se hacen con venecitas que son cuadraditas 2x2. Eso se corta con una pinza, haces los pétalos, los mandás y después si querés yo a través de Rubencito mandamos todo. Dale. Para que todos corten pétalos y para que estas hortensias estén hechas y lleven el ADN de la Argentina continental a lo largo y a lo ancho, ¿no? Pero es esto somos nosotros, esto es Malvinas, esto que están viendo ahora, Eduardo abrazando a mamá cuando estaba haciendo sus instrucciones en San Miguel del Monte. Fernanda, este es el mensaje. Fernanda Araujo Penón, se me termina el programa, nos quedaríamos charlando toda la noche. Me imagino. Antes de terminar, se localizó Eduardo. Eduardo fue localizado. Él, Eduardo Araujo Penón, fue localizado. Veíamos la foto de las tumbas. Así es. Y mamá, con ese amor incondicional, fue una de las que más regalos tuvo, porque Eduardo mandó, yo digo que mandó regalos que estaban con él, pertenencias, como el registro de conducir y un montón de cosas más. Así que esta historia de amor que seguirá, pero que siempre estas mariposas, nosotros le decimos mariposas a estas almas, siempre mandan regalos y mensajes a través nuestro y a través de un montón de gente que se suma a esta causa como ustedes. Muchísimas gracias por tu aporte, por todo esto. Felicitaciones a Rubén Russo también por todo el trabajo que hace todos los jueves en esta Ruta Nacional Malvinas, que lo que trata es justamente de malvinizar, ir armando este rompecabezas como lo armaron ustedes, como sociedad, por las nuevas generaciones, por el silencio que hubo, por la desmalvinización que sufrió nuestro país. Creo que tenemos la obligación, el deber, el derecho de todos los jueves tener esta Ruta Nacional Malvina para ir sumando precisamente a este rompecabezas y armar esta historia, saber de dónde venimos, saber quiénes fueron nuestros héroes. Gracias, Fernanda. Gracias, corazón. Y ojalá algún día podamos tener nuestro amado museo. Aunque no lo creas, con todos estos logros todavía no tenemos nuestro lugar físico propio y un museo donde están las cruces originales, las lápidas soldado argentino, todo lo que tenemos para mostrar a las escuelas y a cualquier turista y a todo argentino bien nacido que la quiera venir a conocer. Gracias, buenas noches y viva la patria. Un abrazo grande. Gracias, Rubén. Se nos hizo tardísimo realmente esta vez. Sí, lo sé. Fernanda, agradecerte profundamente, a vos también, Sergio, a la audiencia por estar ahí. Decir muy rápidamente que un pequeño tramo de la calle 17 de acá de Berazategui tiene el nombre de Elvio Araujo. Es una calle que se corta en el barrio donde él estaba, precisamente es un barrio de monobloc, en el mismo monobloc donde él vivió. También hay una plazoleta y hay una escuela dentro del barrio que le ha puesto su nombre
a su Zoom, y obviamente, bueno, después de mucho tiempo también tiene un recuerdo, un monolito, tengo entendido, en Colón, su ciudad natal. Agradecer muchísimo a todos y bueno, hasta el próximo programa. Ojalá haya gustado. Muchísimas gracias, Rubén Russo desde Berazategui. Esta fue nuestra Ruta Nacional Malvinas.